Esteban, ¿cómo estás? Esteban ¿Qué tal, Guida, el Susana? doctor ¿Cómo Esteban estás? Guida, que bueno, nos viene a explicar un poquito lo que está pasando a nivel nacional con esto del dólar. ¿Qué pasa con el dólar, Esteban? Hoy la última resolución del banco, o mejor dicho del gobierno, ha sido obligar a los bancos privados a que vendan dólares. ¿Cómo va eso a esta altura del día? Bueno, sí, tuvimos unas semanas muy turbulentas. Básicamente lo que pasó, para ser sintéticos, es que la demanda de dólares aumentó mucho más de lo que la oferta estaba preparada para atenderlo. Este es el fenómeno detrás del aumento del tipo de cambio. Pero este vendría a ser la emergente, vendría a ser el síntoma de un problema de fondo, que es el que hace tiempo que incluso venimos hablando, y es el de la insolvencia estructural de la economía argentina si le sacamos el endeudamiento como rueda de auxilio de esta situación. Se suman hechos como la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, próximos vencimientos de letras del EVAX en muy pocos días, que son realmente importantes, y eso genera una expectativa o un temor acerca de la capacidad de pago de la economía argentina. Esto se traduce, como ya sabemos históricamente, no es ninguna novedad, en que ese temor, ese aumento del riesgo se traduce en que los agentes compran o se quieren refugiar en el dólar, que no son solamente los grandes inversores, también son los pequeños ahorristas, y provoca esta suba y consecuentemente una serie de medidas económicas, que estos son lo que un poco están en discusión en los anuncios del viernes pasado y los de ahora, que para el caso coyuntural son un poco más de lo mismo, ¿no? El Banco Central intenta aumentar la tasa de interés para que esas personas que se veían incentivadas a salir de los títulos y del peso por el riesgo, ahora se vean Tentadas más que por la incentivadas, más que atraídas por una supertasa, que todos sabemos que no es muy sustentable, sino que viene a cubrir una coyuntura muy puntual. Es la fórmula de los 80, digamos, de los 90, perdón. Aumentar las tasas, reducir el déficit fiscal y reducir la obra pública, lo cual puede generar un impacto tremendo en el empleo, ¿no? Bueno, esto es el anuncio que hace Duhovne casi en el mismo momento que el Banco Central emite su comunicación sobre la tasa de interés. Y por el lado económico, además de lo que es el lado monetario del Banco Central, estamos viendo que el gobierno va a achicar el gasto, pretende producir una mayor eficiencia en el gasto público, pero atacar principalmente el plan de obras públicas, que era uno de los principales motores de lo que fue el crecimiento económico del año pasado. Incipiente, pero crecimiento al fin. Con lo cual, el temor, y esto un poco Duhovne también lo reconoció, ¿no? El temor de que estas medidas impacten en precios está y es fundado. El riesgo de que la economía se enfríe aún más, producto de la tasa de interés y el achicamiento del gasto público, está porque el ministro también lo confirmó. O sea que el 2018 ya estamos viendo que esta situación no va a ser el que se esperaba, ni en términos de inflación, ni en términos de crecimiento, y por lo tanto esto va a impactar, por supuesto, en el conjunto de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuánto se puede sostener una tasa del 40%? Hay que decir lo siguiente, es algo excepcional. Si uno mira los índices en el mundo, qué sé yo, la tasa de Japón hoy es negativa, es menos 0,5. Después los países están en una tasa de un 1, 2%, 3%, 5% a lo sumo. ¿Cuánto se puede sostener una tasa del 40%? Bueno, muy bueno, porque las tasas de interés son instrumentos de política económica válidos para generar cambios o intervenciones en el mercado monetario, pero en un momento puntual. Recordemos que a principios del 2016 el Banco Central hizo esto, cuando liberalizó el movimiento de capitales y el acceso a la divisa, ofreció una tasa de referencia del 38% y después de un tiempo empezó a bajar. Ahora, la expectativa era que después de esa primera intervención la economía creciera, las inversiones reales vinieran y traccionaran la economía y por lo tanto la tasa de interés bajara naturalmente. La gran duda, que es el problema de fondo, es que después de 2 años esto no ocurrió. Entonces algo que tenía que ser algo circunstancial y coyuntural, porque tiene altos costos en materia cuasi fiscales y de la economía real, vuelve a ser la medida salvadora, y como vos bien decís, y como vos bien lo interpretás por intuición, esto evidentemente no es la solución. Acá corremos el grave peligro de entrar en un círculo vicioso, de intentar salir por el mismo lugar que entramos. Y esto es lo que está ocurriendo con los inversores extranjeros, que antes de que ocurriera esto ya empezaron a visorar y a vislumbrar que la economía no iba a tener la solvencia para repagar las altas tasas de interés. Fíjate que el ministro Caputo, en la conferencia del viernes, dijo que ellos se habían adelantado a tomar un nivel de deuda suficiente
no lo dijo, pero previendo que estas circunstancias llegaban. Sí. O sea, tenemos que aclarar y decir y a sincerarnos de que esto no es una novedad. Lo que nos está pasando es la consecuencia lógica de una orientación de política económica y de algo que veníamos hablando incluso en los programas en que pude participar con ustedes, acerca de la fragilidad de la economía argentina. Bueno, ser frágil significa que ante eventos como estos ocurre la inestabilidad que estamos viviendo. Justamente durante el curso que recién presentaba, pude hablar con algunos dirigentes de Cambiemos que analizaban esta situación el viernes, sosteniendo que era todo causa vinculada a la presencia de Trump en los Estados Unidos y a la forma en que Trump había cerrado la economía en Estados Unidos. ¿Se puede hacer frente a esa maniobra o esa política de Trump en Estados Unidos con una economía abierta como la Argentina, digamos, donde la apertura de importaciones parece no tener fin? Sí, desde luego que lo que pasa a nivel del mundo afecta a la Argentina. Ahora, si el país se abre totalmente, ¿no?, liberaliza el movimiento de capitales y deposita sus expectativas de crecimiento en lo que hagan los de afuera, está claro que una medida como fue subir la tasa de interés en un gobierno que ya se sabía que iba a tomar esta actitud, repercute fuertemente. Las economías en el mundo hoy, las que tienen mayor poder de decisión y de soberanía, justamente están haciendo lo contrario a lo que está haciendo la Argentina, que es protegerse de los movimientos especulativos y sobre todo generar dinamismo en la economía doméstica. Nosotros en Argentina incluso estamos contradiciendo algunas indicaciones de organismos internacionales que en este contexto están diciendo ojo con la volatilidad de los capitales. Así que esto un poco lo que estamos viviendo es, digamos, algo que ya veíamos con anticipación y que hoy se recrudece. La pregunta de siempre, Esteban, y la última, si esto no le beneficia a nadie, ¿el gobierno se está equivocando mal o está teniendo nos hace daño a propósito? ¿Está queriendo beneficiar a determinados sectores en detrimento de otros? ¿Cómo es la interpretación? Me adhiero a esta última. Yo creo que no es que se equivoca. No sé si hay un daño deliberado, no lo podría juzgar. Lo que sí creo que está ponderando el interés de un sector, porque creo que ese es el sector que está con mayor poder de decisión en la Argentina. Hoy las finanzas manejan gran parte de la marcha de la economía. Incluso puede haber una contraposición de intereses entre los sectores exportadores que quieren un dólar devaluado y las finanzas que todavía quieren un dólar bajo para poder hacer el negocio financiero. Así que yo creo que sí, que hoy el gobierno está ponderando el interés de un determinado sector porque realmente tiene poder de decisión sobre la economía argentina. Gracias por venir, clarísimo como siempre. No, por nada. Nos vamos.